Hola, soy el doctor Félix Ramírez Ibarra y vamos a hablar de trauma pélvico. Se presenta el caso clínico de un paciente de 33 años que ingresa por guardia. El mecanismo de lesión es un choque de vehículo a motor de una moto contra un auto. No tiene pérdida de conocimiento y se queja de dolor severo en el hemiabdomen inferior. Cuando llega a la guardia se lo halla obnubilado, una tensión arterial de 80-50, una frecuencia cardíaca de 130 por minuto y una frecuencia respiratoria de 24 por minuto. Se lo halla inmovilizado en tabla larga con collar cervical colocado y una máscara de oxígeno con reservorio de 12 litros por minuto. Al ingreso al paciente se le administra oxígeno con una máscara con reservorio a 12 litros por minuto y 100% de concentración. Se le ponen dos vías periféricas con el aporte de 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica tibia en cada una de ellas. Se toman muestras para el laboratorio y hemoterapia. Se recibe el estado ácido-base que informa un pH de 7,3, una saturación de oxígeno de 96, una presión arterial de oxígeno de 120 y una presión arterial de dióxido de carbono de 34, con un exceso de base de menos 7,2. La placa de tórax está informada como normal, aunque la placa de pelvis se aprecia una apertura de la sínfisis de más de 2,5 centímetros con compromiso de las fijaciones anteriores y posteriores de los ligamentos sacroiliacos. La evaluación FAST no demuestra evidencias de líquido en cavidad abdominal. Vamos a comenzar haciéndonos algunas preguntas. Primero, ¿cuáles serían sus prioridades en el manejo del paciente? ¿Le solicita una tomografía de cuerpo entero? ¿Le realiza la evaluación primaria según esquema BCDE? ¿Comienza con analgesia arreglada o le solicita la evaluación por neurocirugía en forma urgente? Por otro lado, ¿cómo interpreta usted los signos vitales de ingreso? ¿El paciente está muy angustiado por la situación vivida? ¿O el trauma de cráneo le provoca la hipotensión? ¿O está en shock, probablemente de origen hipovolémico? ¿O el dolor justifica sus hallazgos? ¿Cómo clasificaría a este paciente según la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia? ¿Es una lesión grado 1, una lesión grado 2, una lesión grado 3 o una lesión grado 4? Por otro lado, ¿cómo trataría a este paciente con esta lesión? ¿Le propondría tratamiento no operatorio? ¿Utilizaría una cincha pelviana a nivel prehospitalario y arteriografía de embolización si tiene criterios tomográficos con fijación pelviana externa? ¿Utilizaría una cincha pelviana a nivel prehospitalario con la fijación pelviana externa y packing preperitoneal? ¿O utilizaría una cincha pelviana a nivel prehospitalario con fijación pelviana externa, eventualmente packing preperitoneal con la activación del protocolo de transfusión masiva, el uso eventual del REBOA y la arteriografía de embolización? Los conocimientos previos que se necesitan para esta lección son epidemiología del trauma, mecanismos lesionales y cinemática del trauma, manejo inicial de los pacientes politraumatizados, anatomía de la pelvis y fisiopatogenia de las lesiones pelvianas. Los contenidos a desarrollar en la clase son prioridades en el manejo del trauma a nivel intrahospitalario, clasificación de lesiones según mecanismo de lesión, clasificación de lesiones según impacto anatómico y fisiológico WSS, manejo inicial de lesiones pelvianas y tácticas de tratamiento, y algoritmo final. En el manejo inicial de estos pacientes se deben tener precauciones estándares para bioseguridad. La evaluación inicial se hace según el protocolo ATLS basados en el ABCDE, preveniendo la hipotermia. En este protocolo ABCDE se debe actuar según los hallazgos. Debemos definir si tenemos un paciente hemodinámicamente normal o anormal, y si está estable y normal pasa a evaluación secundaria y cuidados definitivos, pero si tiene alguna anormalidad hemodinámica se debe resolver y tratar la causa. En el ATLS se clasifica el shock hipovolémico en clases. Esto depende del volumen de sangre aproximadamente perdido y de los cambios fisiológicos que se van produciendo. El déficit de base se utiliza como una herramienta de evaluación de la pérdida de volumen y de la reposición de líquidos, y también como una herramienta para poder evaluar la necesidad de transfusión de hemoderivados. El sangrado es la causa más común de shock, por ello es muy importante buscar los sitios del sangrado. El sangrado puede ser evidente como en una hemorragia externa, o estar en el tórax, en el abdomen, en la pelvis o el retroperitoneo.
Con el examen físico podemos sospechar el sangrado en tórax, en abdomen o en pelvis, pero muchas veces vamos a necesitar herramientas que nos permitan la confirmación, como la radiología convencional en tórax y pelvis, o el examen FAST o IFAST en el abdomen. En retroperitoneo, usualmente, es bastante difícil hacer un diagnóstico previo. En el shock hipovolémico, una de las premisas más importantes es parar el sangrado. Eso se puede conseguir a través de la compresión en las hemorragias externas, pero en tórax es necesario un drenaje y un control del débito y eventualmente la reparación quirúrgica. En abdomen habitualmente es necesaria una laparotomía exploradora y en pelvis muchas veces es suficiente con estabilizar la fractura mediante o una cincha pelviana o una fijación externa. A veces es necesario utilizar otras estrategias como el PAC preperitoneal, la angiografía y embolización o eventualmente el REBOA. En el shock hipovolémico es muy importante la reposición de volumen. Para ello debemos seguir el principio de hipotensión controlada, ser restrictivos con el aporte de cristaloides, iniciar precozmente la transfusión de hemoderivados, debiendo tener un protocolo de transfusión masiva. También tenemos que considerar el uso del ácido tranexámico. Las decisiones en el manejo definitivo tienen que estar basadas en el estado clínico del paciente y en sus lesiones asociadas. El objetivo primario tiene que ser el control del sangrado, la estabilización de la hemodinamia, la prevención de la coagulopatía o su estabilización y el prevenir las complicaciones sépticas. A nivel diagnóstico se recomienda el uso del lactato sérico y el exceso de base para definir el déficit de volumen y el monitoreo de la respuesta terapéutica. La radiografía de pelvis y la evaluación FAST en los pacientes inestables hemodinámicamente. La tomografía axial computada con contraste en los pacientes estables que estadifica lesiones y permite reconstrucciones tridimensionales óseas que precisan la técnica de estabilización pelviana más adecuada. Aparte, define criterios para angiografía embolización. Las uretrografías retrógradas o cistografías se deben hacer en pacientes con hematomas perineales, con uretrorragia o dificultad para cateterizar la uretra. Es imperativo el examen clínico perineal y el tacto rectal para definir lesiones ocultas y eventualmente hacer el diagnóstico de fracturas pelvianas expuestas. La clasificación de Young and Burgess divide las fracturas pélvicas según su mecanismo de lesión en fracturas por compresión lateral, fracturas por compresión anteroposterior, fracturas por desgarro o cizallamiento axial o la combinación de uno o más mecanismos. Las lesiones por compresión lateral se pueden clasificar en grado 1 cuando hay fractura del ramo púbico horizontal y o fractura por compresión del sacro ipsilateral. De grado 2 cuando a estas lesiones se suma la fractura posterior del hueso ilíaco ipsilateral. De grado 3 cuando se vuelve una pelvis inestable cuando todo esto se le suma a la lesión del sacro ilíaco contralateral. Las lesiones por compresión anteroposterior se clasifican como grado 1 cuando hay fractura del ramo púbico vertical y o apertura de la sínfisis menor a 2.5 centímetros. De grado 2 cuando la apertura de la sínfisis es mayor de 2.5 centímetros y hay apertura anterior de la articulación sacroilíaca. De grado 3 cuando la lesión es en libro abierto, tenemos una pelvis inestable y hay apertura de la sacroilíaca posterior. Las lesiones por desgarro axial son pelvis inestables por definición. Son lesiones que se producen por desplazamiento vertical que involucra los arcos anteriores y posteriores del ramo pubiano vertical y la disrupción de la articulación sacroilíaca. En la clasificación de la Sociedad Mundial de Cirugías de Emergencias, WSES, se utilizan criterios anatómicos, fisiológicos y mecánicos. Lesiones grado 1 se definen como aquellas de compresión anteroposterior de tipo 1 o de compresión lateral de grado 1, pero hemodinámicamente normales y mecánicamente estables. Grado 2, cuando tenemos una lesión de compresión anteroposterior grado 2 o 3 o de compresión lateral grado 2 o 3 con una hemodinamia normal, pero ya mecánicamente inestables. Grado 3, cuando son de desgarro vertical o la combinación de cualquier otro mecanismo con hemodinamia normal y mecánicamente inestables. Grado 4, no importa el criterio anatómico que utilicemos o la estabilidad o inestabilidad mecánica, lo que importa es que son hemodinámicamente inestables.
Las opciones de manejo y tratamiento sugeridas por esta sociedad son: en las lesiones grado 1 se recomienda hacer la tomografía y el tratamiento no operatorio. En las lesiones grado 2 se recomienda la tomografía y el uso de cincha pélvica prehospitalaria, la angiografía si tiene criterios tomográficos y la cirugía de estabilización de la pelvis mediante fijación externa anterior. En las lesiones grado 3 se recomienda realizar la tomografía y el uso de cincha pélvica prehospitalaria, la angiografía si tiene criterios tomográficos y cirugía de estabilización de pelvis C-clamp. En las lesiones grado 4 no está recomendado el uso de la tomografía por la inestabilidad hemodinámica y sí está recomendado el uso de la cincha pélvica prehospitalaria, el packing preperitoneal pelviano, la fijación mecánica de la pelvis, el uso eventual del REBOA y la angiografía. Las cinchas pélvicas están recomendadas como estrategia inicial de estabilización de la pelvis. Son superiores en eficacia a otros métodos caseros de estabilización. Deben ser usados con cautela en embarazadas y en pacientes añosos. Deben ser extraídos, lo mismo que la tabla larga, apenas sea posible. Se deben reemplazar por fijación pelviana externa o estabilización pélvica definitiva según los criterios fisiológicos del paciente. Hay que pensar en el packing preperitoneal en aquellos pacientes con fracturas pelvianas e inestabilidad hemodinámica, ya que es una maniobra quirúrgica muy útil en pacientes hipotensos para control del sangrado pelviano. También es cierto que es indispensable en lugares donde no hay acceso a angiografía y embolización. Se debe tener en cuenta que es conveniente hacerla en conjunto con la fijación externa de la pelvis para que sea más efectiva. Lo mismo que, si fuera necesaria, es recomendable usar una incisión independiente a la laparotomía. La fijación pelviana externa adhiere al concepto de control del daño ortopédico. Provee estabilización pelviana rígida transitoria, ayudando al control del sangrado en pacientes hemodinámicamente inestables. Es un complemento importante en los pacientes que necesitan packing preperitoneal. Se deben usar fijaciones adecuadas para realizar abordaje del abdomen si es que fuera necesario, por lo que es muy importante poder armar equipos interdisciplinarios. La angiografía y la embolización son medidas efectivas para los casos con sangrado arterial. Esto se sospecha en la tomografía cuando se aprecia pérdida de contraste activo en el tiempo arterial o un hematoma mayor de 500 centímetros cúbicos en la pelvis. Es muy útil en pacientes que persisten hemodinámicamente inestables a pesar del packing preperitoneal y la fijación pelviana externa, y en ancianos puede ser una medida útil si se aplican precozmente en el control del sangrado. La toracotomía de emergencia con clampeo aórtico es una medida de control de hemorragia en pacientes in extremis. El REBOA puede ser una alternativa al clampeo aórtico. En pacientes inestables con fractura pélvica que no responde a las transfusiones, puede ser útil el REBOA en zona 3 como medida transitoria hasta la solución quirúrgica. En pacientes politraumatizados con fracturas pelvianas, se puede colocar un introductor arterial femoral de inicio como un primer paso para un REBOA eventual. El REBOA parcial o intermitente podrían ser estrategias válidas para disminuir el tiempo de isquemia. Tienen indicaciones de laparotomía exploradora aquellos pacientes politraumatizados con inestabilidad hemodinámica y líquido libre abdominal diagnosticados por distintas metodologías como el FAST, el IFAST, el lavado peritoneal o cualquier otra que se tenga disponible. Lo mismo que los pacientes peritoníticos o con evisceración. También todos aquellos pacientes con traumas penetrantes con inestabilidad hemodinámica y aquellos pacientes con fracturas expuestas de pelvis. Hay que tener en cuenta que a pesar de un manejo adecuado de esta patología, esta es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad y secuelas que pueden ser invalidantes, como la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la dispareumia, el dolor pelviano crónico, los abscesos pelvianos o perineales, las complicaciones vasculares como las trombosis venosas profundas o el tromboembolismo pulmonar, o eventualmente también la dificultad en la marcha. Para el final, unos consejos prácticos. Se debe tener un plan de acción para esta patología. Debiera estar escrito, ser conocidos por todos, estar organizado y ser practicado, ya que esto ahorra tiempo y dudas, por lo tanto salva vidas. Es muy conveniente armar equipos multidisciplinarios que incluyan a los traumatólogos
Y por último, también es muy importante fomentar la implementación de un protocolo de transfusión masiva en nuestro lugar de trabajo. Como algoritmo en trauma pélvico, se sugiere que todo politraumatizado con sospecha clínica de fractura pelviana a nivel prehospitalario se le coloque una cincha pélvica. Al llegar a la sala de emergencias hospitalaria, se hace el esquema ABCDE y, como parte de este protocolo, se realiza una evaluación FAST y una placa de tórax y pelvis, y en los lugares que tengan el entrenamiento y la disponibilidad, la colocación de un acceso arterial. Como algoritmo hospitalario, en aquellos politraumatizados con fracturas pelvianas estables hemodinámicamente, se realiza una tomografía axial computada con contraste. En aquellos pacientes con lesiones menores, o sea que son mecánicamente estables, WS-ES de tipo 1, se puede realizar tratamiento no operatorio. En aquellos pacientes con lesiones moderadas, mecánicamente inestables, WS-ES 2 y 3, se puede realizar la estabilización mecánica transitoria. En aquellos pacientes con tomografía sugestiva de pérdida sanguínea arterial o con un hematoma pelviano de más de 500 centímetros cúbicos, se sugiere la angiografía y eventualmente la embolización. En aquellos pacientes que tengan tomografía con líquido libre, neumoperitoneo o intestino engrosado focalizado, se sugiere la laparotomía exploradora, lo mismo que aquellos pacientes inestables hemodinámicamente con FAST positivo o evisceración y o empalamiento y o peritonitis. Por último, en aquellos pacientes politraumatizados con fracturas pelvianas que están inestables hemodinámicamente, se debe considerar la activación del protocolo de transfusión masiva y el uso del packing preperitoneal y la estabilización mecánica transitoria de la pelvis, lo mismo que la eventual utilización del REBOA y angiografía y embolización. Como cierre del caso clínico, tenemos a un paciente con un mecanismo de lesión de alta energía, sin compromiso evidente ni del A ni del B, con severa inestabilidad hemodinámica, sin foco de sangrado externo, ni en tórax ni en abdomen, con una fractura pelviana inestable con compresión anteroposterior de grado 3, con una clasificación WS-ES de grado 4, donde debemos considerar activar el protocolo de transfusión masiva, la colocación de una cincha pélvica prehospitalaria, la utilización de un packing preperitoneal pelviano y la fijación mecánica de la pelvis, y considerar el uso del REBOA y eventualmente el angio. Con respecto a las preguntas del caso clínico, las prioridades en el manejo del paciente serían la evaluación primaria según el esquema ABCDE, y la interpretación que se da a los signos vitales de ingreso de este paciente es que está en shock y que es probablemente de origen hipovolémico. Este es un paciente que se lo clasificaría como una lesión grado 4, y el tratamiento propuesto para este tipo de lesiones es la colocación de una cincha pélvica a nivel prehospitalario, la fijación pelviana externa con un packing preperitoneal y la activación del protocolo de transfusión masiva, eventualmente la utilización de REBOA, arteriografía y embolización. La bibliografía recomendada es el manual del curso oficial ATLS, que es excelente. Por el otro lado, el artículo original, que es de acceso gratuito, sobre trauma pelviano de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, donde está la clasificación y las guías. Muchas gracias por su atención.